Esta es la práctica 1, motor sincrónico, donde haremos la conexión delta, donde conectaremos el 1 con el 6, el 2 con el 4 y el 3 con el 5. De estas saldrán tres fases que irán conectadas al generador, a la corriente alterna fija de la fuente, que saldrán para activar el motor. Y de estas saldrán fase y neutro para el rotor y así aumentar la potencia. Aquí mostraremos cómo se conecta. En este caso pasaríamos la fase, una de las fases que queramos, en este caso la 1, la colocaremos acá, la puentearemos a la fase, a la entrada 6, conectaremos la fase 2 a la entrada 2. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a ponerlo a la 3. Puenteado. Esta madre no entra. Puenteado a las 5. Y la fase 3 a la terminal 2. Puenteado al 4. Entonces bien quitado este. Para hacer funcionar el motor. Y para tener mayor torque en el motor, conectaremos corriente directa para que así esta energice al rotor y tenga una mayor potencia a la hora de encender. Ahorita lo demostraremos. Solo que sí. ¿Todas? ¿Todas? Ya está. En ese momento lo encenderemos, pero no necesitamos alta resistencia porque no tenemos nada conectado. Para que haga, necesitas que cambiemos esta. Pero no necesitamos encenderla. No lo necesitamos, por eso no lo encendemos. ¿Me entendiste? A ver. Enciéndese. Y ahí está. El ruidito que se escuchó es donde con mayor potencia. Ese ruido. Mira, ese ruido que se escucha ahí es de la avienta Donde hay más resistencia. Práctica 2. Generador con excitación independiente. Máquina de corriente directa. Lo que hacemos en esta ocasión es que con la fuerza mecánica que genera el primer motor de máquina sincrónica, por medio de una banda haremos girar al otro motor, el cual puede funcionar como generador. Teniendo una fuerza mecánica necesitamos ahora un campo magnético, el cual lo obtendremos al energizar el estator. Para energizarlo necesitamos colocarle corriente directa. Corriente acá o corriente continua. Ahí. Para corroborar que sí genera luz, tomaremos de estas terminales, que son las que están en la escobilla, y intentaremos prender un foco. Lo que sucede es que al meter corriente acá se energiza el estator, y a la hora que el rotor, por medio de un giro del otro motor, corta las líneas de campo magnético, genera un voltaje, el cual lo podemos obtener de acá y prender el foco. Ahí lo estamos observando. Un voltaje, el cual lo podemos obtener de acá y prender el foco.
Ahí lo estamos observando. Ahí no hace chispa. ¿Eso sí para las escobillas? Práctica 3, generador de autoexcitación. Haremos la conexión de paralelo saliendo a los... Lo que haremos aquí es que con el generador tomaremos la corriente que sale de las terminales y la volveremos a inyectar a lo que viene siendo el estator. La misma corriente que genere se la volveremos a inyectar, no importa la polaridad. Aquí es el mismo cable que tomamos de donde sacamos la corriente, es el que vuelve a introducirse. Una vez que se genere el circuito que se autoalimente solo, simplemente hay que puentearlo hacia un foco. Tomamos uno y otro. Espérate. Dale. Dale. ¿No subiste las tres? Sí. Son las tres Son tres puntas, güey. Ahorita no la subas, hijo, espera. Con 3 dedos, güey. Súbela. A ver, dale. Ahí lo podemos observar. El generador absorbemos, recibimos la energía que genera, la volvemos a inyectar para que se genere un circuito y lo puenteamos de aquí al foco. La práctica 4, motor trifásico de inducción delta. Va a ser un cambio de giro diferente. Gira hacia el lado gira hacia el lado derecho. Si cambiamos las polaridades de la fase 1 con la fase 1 se cambiaría a la fase... La fase 2 cambia a la fase 1 y la fase 1 a la fase 2 cambiaría de polaridad supuestamente. Y ahorita ya giró al lado izquierdo. Como podemos observar. Como pueden observar. Giró al lado izquierdo esta vez. Al lado izquierdo, ¿te das cuenta? Ah, su mecha. Ahorita están conectados puras fases, las tres fases en el 1, en el 2 y en el 3. Así que vamos a tener que... ¿Pero qué vas a hacer? La conexión estrella, vamos a tener que hacer la conexión estrella. Así que ahorita vamos a conectar neutros con el 4, el 5 y el 6 todos juntos y conectarlo en el neutro. Ya, puenteado. Di que se puentea. Bueno, acá se va a puentear para que podamos ponerlo en el neutro y así ya estén las tres fases y el neutro. El pedo es aprender con el menor. Qué serio, tío. Qué guapa. Ahora les demostraremos. Dele. Ahora le demostraremos. Ay, no mames, ¿cómo funciona esto, güey? Ahora, como podemos observar, en este tipo de conexión solamente llega una fase a cada una de las bobinas. Este tipo de motor tiene 3 bobinas. Cuando conectamos en delta le llegan 2 fases a cada bobina. Entonces, en este caso, cada bobina tendría un total de 220 volts.
En este caso, como lleva una fase y un neutro cada una de las bobinas, solo le llegan 120 y podemos escuchar que gira un poco con menos fuerza y más lento. Este es el tipo de conexión. La conexión de estrella es de la práctica 5. Cada una de las bobinas lleva una fase y todas van puenteadas para el neutro, como podemos observar igual acá. 2. Práctica 6. Motor con capacitor de arranque monofásico. En esta práctica explicaremos cómo va la conexión entre la bobina de trabajo y el motor de arranque. La bobina de arranque. Y cómo se conecta la bobina de trabajo con el interruptor centrífugo y cómo pasa un puente del capacitor. Y del de trabajo al de arranque sale un neutro, que es el que van a conectar ahorita. Y del trabajo al interruptor centrífugo sale una fase y se conecta el puente que conecta al interruptor centrífugo y el capacitor. ¿Cómo se lo espera? No. Sí. No lo voy a enseñar. Y al final de todo se hace un circuito en serie. El neutro. El neutro El neutro entra en esta salida, de este lado, va por todo el circuito dentro del motor, pasa por las partes del switch de centrífugo, lo puenteamos también al capacitor y haciéndolo en serie pasó directamente hacia la fase, terminando hacia el circuito. Ahorita lo demostraremos. Bueno, ya la chispa. Primero. Este es el interruptor, el switch para la bobina de arranque. En cuanto llega a alcanzar las revoluciones necesarias, estas partes que están acá se chispan, se botan, para que así se separe lo que vendría siendo esta rueda. Para que así solamente quede trabajando y conectada la bobina de trabajo. Así se conecta y se desconecta la bobina de arranque. Ya. Sí, se ve, aquí se ve. Pero aquí no se ve. Aquí sí se ve. Apágalo. A ver, lo agarra acá. Ahí dale. Apágalo. Lo que hace aquí la fuerza centrífuga es que los dos rectángulos más pesados que se encuentran a los lados empiecen a girar de tal manera que los empuja hacia afuera y estos mismos activan esta cosa que hace contacto. Al estirarse con la fuerza centrífuga queda desactivado y ya no pasa energía.